Sabes, uno de los grandes problemas que está teniendo esta generación es que nos hemos desenfocado en la importancia del conocimiento. Vivimos en una generación donde nos importa mucho más la información que la meditación de esa información. Cuando abrimos nuestras redes sociales, recibimos un bombardeo de información, noticias, pero no nos damos cuenta que no nos hemos detenido a meditar en esa información. Y hoy debemos más que nunca, como pueblo de Dios, prepararnos para ser cabeza y no cola. Así que hoy vamos a meditar en algo muy importante y es el conocimiento. El contexto en el que vivimos es terrible. Yo vivo asustado todos los días abriendo el diario, abriendo el internet, a darme cuenta de la amenaza, de una crisis que viene. Viene una recesión, si es que ya no estamos en ella, el aumento en los precios de la gasolina, de los alimentos, el aumento en los precios de todo lo necesario para que nosotros podamos vivir una vida módicamente bien. Pero entonces, ¿cómo sobrevivir a eso? Hoy lo vamos a aprender con la palabra, porque hay que orar en inglés para que la bendición llegue en dólares. Quiere decir, hay que adquirir conocimiento para que Dios pueda bendecir nuestra mente, y vamos a ver aquí en la palabra de Dios cómo es que se desenvuelve eso en la vida cristiana. Y vamos a ir rápidamente al libro de Daniel. Libro de Daniel, capítulo 1. Vamos a encontrar un contexto bastante difícil, mucho peor del que tal vez estemos viviendo en nuestros países, en tu país, en tu casa, en tu familia. Y es un descuido en la parte espiritual de un pueblo completo que era el pueblo de Israel, y por eso se desencadenó una serie de problemas económicos, problemas civiles y finalmente la pérdida total del país. Imagínense eso. Y viene Nabucodonosor, destruye el templo de Jerusalén y lleva cautivos. Pero ¿qué tipo de cautivos llevó? Y aquí viene la importancia de la preparación en todas las áreas de nuestra vida. Muchas veces en la iglesia se predica, hay que cuidar la parte espiritual, no descuides la parte espiritual, cuidado con lo espiritual. Pero hermanos, querido amigo, nosotros no somos solo espíritu. Tenemos espíritu, por supuesto, es decir, nuestra parte espiritual que se conecta con Dios, porque fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, y a través del Espíritu Santo somos impresionados para poder vencer, para poder salir adelante. Pero no somos solo espíritu, somos también ¿qué? Carne. Somos también emociones, somos también personas con gustos, con 5 sentidos que sienten, valga la redundancia. Así que el pueblo de Israel descuida esa parte espiritual y cae en una crisis donde finalmente pierden el país. Es una migración impresionante, muchísimas personas. Pero el rey Nabucodonosor toma del pueblo personas preparadas, es decir, los que pudieron ir a Babilonia como cautivos, lejos de la tierra, no eran cualquier persona, eran personas preparadas. La descripción que hace Daniel capítulo 1 es que tenían que ser muchachos, los que iba a escoger, muchachos bonitos, es decir, físicamente, tenían que estar preparados físicamente. Además, tenían que ser instruidos en sabiduría, es decir, personas que eran dedicadas a su mente y que fueran sabios en ciencias y en palabra. Muchísimas cosas eran preparadas estas personas. ¿Cuántos de nosotros hoy estamos preparados para esas cosas? ¿Cuántos de nosotros estamos preparados en ciencias de la salud, ciencias administrativas? ¿En qué tipo de ciencia estás preparado? Eso es muy importante. Porque como pueblo de Dios, para nosotros poder sobresalir, no podemos ser un pueblo ignorante que solo conoce la palabra de Dios. Necesitamos la palabra de Dios, por supuesto, pero no podemos conocer solo la palabra de Dios, porque el mundo es más que la palabra de Dios. El mundo está lleno de la creación del Señor que debe ser estudiada. Las ciencias, la biología, la medicina, las ingenierías, ¿cierto? Todo eso necesitamos entenderlo, porque esa es la única manera en que vamos a poder sobresalir. Dios a ti no te va a colocar en un puesto
de importancia, en un puesto de mucha influencia, si tú no estás preparado para eso, porque vas a hacer quedar mal el nombre de Dios. No, que Dios no me bendice, que es que Dios a mí no me da el salario que yo quisiera tener, pero tú ya estás dedicando tiempo para prepararte. Tú estás dedicando tiempo a una lectura buena, estás dedicando tiempo para aprender idiomas, para poder obtener ese trabajo que quieres. Si no, ¿cómo te va a bendecir Dios? Dios quiere hacer caer lluvia de bendiciones, pero tú tienes que preparar el campo. Y eso es uno de los problemas que enfrenta hoy nuestra iglesia, nuestro cristianismo moderno. Y es que nosotros queremos que Dios nos bendiga, pero con el mínimo esfuerzo. Queremos hablar de la recompensa. Dios te va a bendecir, Dios te va a prosperar. Pero ¿por qué no hablamos del requisito? Porque hay promesas que son condicionales. No todas las promesas son sí porque sí. Hay promesas incondicionales, como ¿cuáles? La segunda venida de Jesucristo. Cristo va a venir sí o sí, porque así lo prometió. Pero de que recibas bendición, de que seas prosperado, de que tengas buena salud, de que crezcas espiritualmente, eso realmente depende de que tú hagas tu parte y Dios, con toda seguridad, porque Él no miente, va a hacer la suya. Así es como funciona eso. Bueno, Daniel llega. Y pasa algo aquí muy interesante, y es que cuando Daniel llega a Babilonia, él es instruido. Es decir, él ya estaba instruido, pero sigue con mucha más instrucción, más educación. Y aquí entra un principio muy clave, y es que a veces nosotros aprendemos algo muy pequeño y con eso nos quedamos el resto de la vida. Aprendemos a construir paredes, pero no aprendemos a poner baldosas, por ejemplo. Aprendemos a hacer un tipo de pan, pero ya no aprendemos a hacer otro tipo de pan. Aprendemos a hablar inglés, pero ya no queremos aprender más idiomas. Nosotros nos ponemos límites en nuestra mente, sabiendo que si somos creados por Dios, el límite es el cielo. No hay límites. Daniel y sus amigos, ellos ya eran supremamente instruidos. Ellos ya eran muy inteligentes. Ellos ya eran bien parecidos, con un cuerpo bien formado y bien nutrido. Pero ellos no pararon de ejercitarse, no pararon de ejercitar su mente, ni su cuerpo, ni su espíritu. Y ahí es donde hace la diferencia a los que son grandes personajes de la historia, a los que nos quedamos en el montón. Porque cuando estamos con Dios no hay límites, porque Dios es eterno, todopoderoso. No hay límite para los hijos de Dios. Llegan allí, los prueban. Y durante 3 años dice que ellos estuvieron allí educándose. Versículo 5 dice, el rey señaló una porción diaria de comida y los que se educaron durante 3 años, para que al fin de esos 3 años fueran evaluados delante del rey. Y aquí viene algo muy importante. El versículo 8. Daniel 1:8 dice, Daniel propuso en su corazón. Uno de los grandes problemas que usted y yo tenemos es que no nos proponemos en el corazón cosas serias. Nosotros solamente tenemos ilusiones. ¿Qué es una ilusión? Es algo por lo que yo no estoy dispuesto a luchar. Solamente digo, a mí sí me gustaría tener una gran casa. A mí me encantaría tener este auto. A mí me encantaría llevar muchas almas a los pies del Señor. A mí me encantaría estudiar en esta universidad. Me encantaría irme a vivir a este país. Pero ¿qué estás haciendo en tu corazón para que eso suceda? ¿Qué te has propuesto para que eso pase? Hay muchas personas que dicen, me gustaría tener un cuerpo bonito, un cuerpo definido, con buena salud. Pero ¿qué has propuesto en tu corazón para que eso suceda? ¿O es solo una ilusión? Porque no podemos vivir de ilusiones. El que vive de ilusión un día se despertará y se da cuenta que no tiene nada en la vida. Daniel se propuso en su corazón no contaminarse. Él dijo, para yo poder tener una buena salud, para poder rendir en mis estudios, yo tengo que abstenerme de este licor que nos da el rey, de esta comida que Él nos está ofreciendo porque nos puede hacer daño. Y ellos se lo propusieron y lo lograron. Y cuando nosotros analizamos la palabra del Señor, dice que cuando al cabo de 10 días, porque Él le dijo, mira, próbanos 10 días comiendo solamente comida
verduritas y agua. Y míranos. Y la bendición de Dios vino sobre ellos, porque la semblante de ellos era mucho más fuerte y rozagante que el de los demás. Y eso se vio reflejado después, cuando el versículo 18 dice, pasados pues los días, vinieron al fin, el jefe de los eunucos los llevó delante de Nabucodonosor, y el rey habló con ellos, y no se hallaron entre ellos nadie como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues permanecieron al servicio del rey en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey los consultó, los halló 10 veces mejores. Podemos estar en la cabeza de los gobiernos, influenciando de manera positiva como cristianos. Por supuesto que lo podemos hacer, pero hay que proponerse en el corazón. No podemos vivir de ilusiones, tenemos que vivir con sueños y con metas. Un sueño es algo por lo que yo lucho y una meta es algo que yo programo con Dios y dentro de su plan para poderlo cumplir. Pero nos descuidamos demasiado. Miren, yo les voy a contar, por ejemplo, cómo Dios me dio la oportunidad de aprender a tocar el piano. Saben, yo usé todos los tiempos muertos que tenía en mi universidad. Yo no he recibido una formación académica como músico y cada día sigo aprendiendo con libros, con tutoriales. Pero ese piano inicial que yo quería dedicarlo a mi Señor. Por ejemplo, había una clase de 12 del día a 12:45 y la siguiente clase era a la 1. Entonces había 15 minutos y yo esos 15 minutos me iba corriendo un piano que había allí en el edificio donde yo estudiaba y dedicaba 15 minutos todos los días. Tú podrás decir, no, pero 15 minutos es muy poco tiempo. Sí, pero es que si yo sumo al final de la semana 15 minutos hoy, 15 mañana, ya son media hora. 15 y otro hasta el jueves, ya es 1 hora y 1 hora y 15 minutos. 75 minutos por semana solamente usando los tiempos muertos. ¿Qué pasaría si ese inglés que tú quieres aprender para poder predicar el evangelio en inglés, porque la mayoría de personas de este planeta están hablando la lengua inglesa, y para llevar el evangelio necesitamos capacitarnos de manera efectiva, de manera apropiada? Esa sería la palabra. De manera apropiada necesitamos prepararnos, porque a veces nosotros pretendemos que Dios nos use, pero oye, no estamos dedicando el tiempo para que realmente Dios nos pueda usar. Por ejemplo, hablar en público. Qué importante aprender a hablar en público, a dirigirse a la gente de manera adecuada. ¿Sabes cuántos cursos hay en internet? Muchísimos. Pero tú te la pasas viendo TikTok, te la pasas viendo Instagram, bailes sin sentido, videos de humor sin sentido. Media hora, 1 hora. ¿Qué pasa si yo tomo esa media hora, esa hora, todos los días y la dedico a ver videos sobre cómo hablar en público? A ver videos sobre la lengua inglesa, todos los días 1 hora. En el año, ¿sabes cuánto tendrías? 365 horas de aprendizaje. Y está aquí. Está aquí. Elon Musk, el dueño de Tesla, un día dijo en una entrevista, yo creo que pronto se acabarán las universidades. Porque el conocimiento de cualquier ciencia, el conocimiento de cualquier tipo de tecnología, de todo lo que tú quieras hacer, lo encuentras en el internet. Cualquier cosa que quieras hacer. Mira, hace poco yo me encontré con un hermano de la iglesia que él trabajaba arreglando muebles y lo hace muy bien. Tú sabes, cuando los muebles se desgasta, el cuero, la tela, entonces lo que él hace es le quita esa tela, le cambia los almohadones, la espuma y luego los vuelve a tapizar con unas pistolas allí muy interesantes. Y yo le pregunto, hermano, ¿usted hace cuánto se dedica a eso? Me dice, no, yo me dedico a esto hace 4 meses. Yo, pero ¿cómo 4 meses apenas? Pero lo hace muy bien. ¿Y cómo lo hizo? Y él me dice, mira, yo me quedé sin trabajo, me despidieron del lugar donde yo trabajaba y tratando de hallar algún trabajo, un amigo me dijo, oye, necesito tapizar unos cojines de mi casa, de los muebles, ¿no conoces a alguien? Y en ese sector no había nadie. Y él se puso a pensar en eso. Dijo, oye, ¿qué tal si yo
le podría tapizar esos cojines a mi amigo. Se metió a internet en YouTube y puso cómo tapizar unos muebles. Y empezó a seguir la instrucción con un dinero que tenía allí, compró la pistola, todo, probó con los muebles de su casa primero, le quedaron muy bien y le dijo, amigo, ven que yo sé cómo hacerlo. Y fue su primer cliente, lo hizo bien y llevaba 4 meses trabajando sin parar. ¿Fue a una escuela, fue a una institución? No, sencillamente usó el conocimiento que ahora tenemos a disposición. El mismo libro de Daniel, capítulo 12, dice que todos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Y con ciencia quiere decir el conocimiento de la palabra de Dios primero, porque ahorita tenemos... la palabra de Dios está disponible ahora en muchas formas, en muchas maneras, en nuestro teléfono, en todos los idiomas que ustedes se imaginen, porque el conocimiento está a la mano. Pero también el conocimiento de cualquier tipo de ciencia, hoy lo tenemos disponible. ¿Qué estamos haciendo con ese conocimiento? Porque así como aumenta el conocimiento bueno, práctico, que nos va a hacer subir, también aumenta el conocimiento malo. Y cada vez hay peores maneras en que la gente se mata. Hasta hace unos siglos, el arma más peligrosa era una espada, un hacha, una lanza. Después de unos siglos, cuando se descubre la pólvora, esa era el arma más peligrosa, tener rifles y pistolas de pólvora. Pero a medida que ha venido aumentando la ciencia, ahora se crearon los tanques de guerra con cañones, los aviones de guerra, después las bombas químicas, las bombas atómicas, las bombas nucleares. Y este es un tiempo de la humanidad como nunca antes, donde el ser humano tiene la capacidad de destruirse a sí mismo con una mala decisión que un político o un militar en este momento tome y apriete un botón. Todo está a disposición de nosotros, pero de nosotros depende qué vamos a hacer con ese tipo de conocimiento. Por eso, Daniel se preparó junto con sus amigos no solo en una ciencia, sino en muchas ciencias. Eso sí, yo estoy seguro porque es nuestra mente y ellos son parientes nuestros, seres humanos. No lo haga todo junto, trate de hacerlo una cosa a la vez, para que el conocimiento se guarde bien en nuestra mente. Todo eso que tú quieres aprender es posible, pero hazlo paso por paso, día a día, sin prisas, pero sin pausas. ¿Y qué pasó con Daniel? Pudo estar en un lugar de preferencia, en un lugar donde era visto por todos, porque se preparó en su mente. Aquí, su mente era su tesoro. Mira, yo le quiero regalar un texto muy hermoso, muy espectacular, que lo vamos a encontrar en Proverbios, capítulo 4. Y es el llamado de Dios, dice la palabra de Dios. Proverbios capítulo 4, versículo 5 dice, adquiere sabiduría, adquiere inteligencia, no te olvides de ella ni te apartes de las razones de mi boca. No la abandones y ella te guardará. Ámala y te protegerá. Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría. Sobre todo lo que posees, adquiere inteligencia. Engrandécela y ella te engrandecerá. Te honrará si tú la abrazas. Si tú y yo tomamos el momento de nuestra vida, el espacio, para poder aprender y adquirir mucho conocimiento bueno, en un momento eso será una corona para nuestra cabeza, será como un cuello. Pero no dedicamos el tiempo, perdemos el tiempo en cosas que no traen honra ni para nuestra familia ni para nuestra vida. En lo pequeño, empecemos con cosas pequeñitas, pero hagámosla bien y hagámosla de la mejor manera. En cualquier cosa que tú trabajes, administración de empresa, construcción, pintura, si eres un doctor, si eres un enfermero, si eres un contador, lo que sea que tú hagas, saca el tiempo para perfeccionar todo eso que haga y el Espíritu Santo va a venir sobre ti si tú le dedicas eso. Y eso nos va a hacer sobrevivir a cualquier tiempo de crisis. Lo que estaba viviendo Daniel y sus amigos era terrible. O sea, era una crisis donde lo sacaron de sus casas, migraron de su país para un país extranjero, en una lengua que no conocían, pero ellos sacaron el tiempo para aprender a moverse en ese contexto, a conocer las costumbres, a honrar a su Dios en medio de ese pueblo, y Dios los bendijo de una manera excepcional.
¿Y cómo vivieron ellos en medio de una crisis? Como si no hubiera una crisis. Porque el que tiene sabiduría y tiene conocimiento no enfrenta la crisis. Sí tiene dos cosas. Ojo, yo puedo ser muy inteligente, pero eso no me salva de que a mí me pueda ir mal. Porque la inteligencia sola no sirve. Necesito sabiduría. Y la sabiduría es el buen uso de la inteligencia, el buen uso del conocimiento que yo tengo. Porque yo me he encontrado en la vida con personas muy preparadas, con títulos universitarios, con conocimiento extremo en muchas áreas, que hoy no tiene trabajo y está pasando hambre. Y yo digo, oye, ¿pero qué es lo que está pasando? Pues allí nos lleva, y vamos a leerlo, vamos a leer el libro de Eclesiastés, el capítulo 9. Eclesiastés, el capítulo 9, y dice el versículo 11, me volví y vi debajo del sol que ni es de los veloces la carrera, ni de los fuertes la guerra, ni aun de los sabios el pan, ni de los prudentes las riquezas, ni de los elocuentes el favor, pues a todos les llega el tiempo y la ocasión. Y aquí entra un tema muy importante. Si nosotros queremos realmente que nos vaya bien en la vida, porque Dios quiere que seamos cabeza y no cola, porque Él quiere que seamos prosperados en todas las cosas, porque Dios anhela que nos vaya bien en todos nuestros caminos, nosotros necesitamos sí o sí tener sabiduría para saber aprovechar las oportunidades. Y déjame decirte esto, hay oportunidades que vuelven. Sí, Dios y la vida que Él nos dio nos permite que si perdemos una oportunidad, luego viene otra oportunidad. Pero hay oportunidades que a veces nos regresan. Y si no tenemos la sabiduría para aprovecharlo, la perdemos. Mire, por ejemplo, usted conoce una mujer maravillosa, un hombre maravilloso, y usted por ponerse con inmadureces, por actuar erróneamente, pierde a esa persona. Y te dice, no te preocupes, que hay más peces en el mar, que no te preocupes, ya vendrá otra. Sí, vendrá otra mujer, vendrá otro hombre, pero ese hombre o esa mujer que tú trataste mal o que perdiste por inmadurez, ese particular hijo de Dios, particular hija de Dios, la perdiste. La perdiste. Por eso hay que tener mucha sabiduría. Hay ofertas de trabajo, ofertas de viaje, ofertas para mudarnos a otras ciudades, a conocer, a estudiar, que si no las aprovechamos con sabiduría y con oración, las vamos a perder. Por eso dice que muchas veces la carrera no es del más fuerte, que muchas veces el pan le falta a las personas inteligentes, a los entendidos, que a veces la carrera la pierden los más rápidos, porque el tiempo y la oportunidad se van. Y si hay un joven que está escuchando esto, la juventud que tú tienes ahora es una oportunidad que nunca va a regresar. Tú nunca vas a volver a ser joven. Entiéndelo. En este momento siéntate, pega un suspiro así y entiende que la juventud que tú tienes ahora, esos 16 años, 17, 18, esos 20 años, esos 25 años que hoy tienes, no los vas a volver a tener nunca, jamás. Aprovéchalos bien, prepárate, cuida mucho tu salud, porque ese es un tesoro grande que en la vejez vas a valorar mucho más que cualquier cosa. Aprende mucho, haz buenos amigos, ama a la gente, porque los tiempos son malos, pero cuando tenemos conocimiento, inteligencia y sabiduría, el tiempo malo es como si no fuera malo. Daniel y sus amigos vivían buenísimo en medio de la crisis que está viviendo todo su país. ¿Pero por qué? Porque ellos tomaron el tiempo para prepararse. Prepárate, adquiere sabiduría, adquiere todo el conocimiento que puedas, pero sobre todo, este es un consejo muy importante, úsalo para servir a los demás y eso vendrá en recompensa. Si tú empiezas a perseguir el dinero, el amor al dinero es el principio de todos los males. No aprendas, no adquieras conocimiento para enriquecerte. Ese es un mal plan. El dinero es como las mariposas a veces. Si las persigues, se posan bien alto en un árbol. Pero si te quedas lo suficientemente quieto, se paran en tu hombro y te dan hasta besos. ¿Qué quiero decir con todo eso? De que el objetivo principal de tu conocimiento, el objetivo principal de todas las cosas que hagas, no debe ser la adquisición de dinero,
debe ser el servicio hacia los demás. Eso que estés aprendiendo es para que le facilite la vida a los demás. Si vas a ser médico, vas a sanar a las personas, vas a hacer la vida más amena a los demás, curando sus enfermedades, previniendo sus enfermedades. Si vas a ser contador, vas a ayudar a las personas a que lleven bien sus finanzas. Si vas a ser cocinero, le vas a alegrar la vida a las personas con comida sabrosa para sus fiestas y también saludable para curar sus cuerpos. Cualquier cosa que hagas. Si vas a aprender idiomas, inglés, si vas a ser un traductor o un profesor, es para abrir la mente de las personas, para hacer ese puente entre culturas. ¿Sí ves lo que pasa cuando ves otra perspectiva? Eso es lo que debes hacer. Daniel y sus amigos se prepararon para salvarse en medio de la crisis, pero para servir a una nación completa, una nación muy poderosa, que era un reino que dominaba en ese tiempo, que era el reino de Babilonia. Y Dios los bendijo por su fidelidad. Así que adquiramos sabiduría, adquiramos conocimiento. Oremos en inglés para que la bendición llegue en dólares. Es decir, llenémonos de mucha sabiduría y de mucho conocimiento para que el Señor nos bendiga. Eso poquito que vas a aprender hoy, luego mañana aprendes otro poquito. Mi mamá decía una frase: la gallina se llena el buche, la gallina se llena la barriga de a un granito, pero constante. Todos los días aprende algo nuevo. Estás aprendiendo un idioma, aprende una palabra hoy, aprende otra mañana. Al final del año te sabrás 365 palabras. Con una palabra diaria no parece mucho. ¿Quieres cambiar tu cuerpo? Bueno, empieza por quitar alguna de esas comidas malas que estás comiendo. Empieza por quitar este pan de aquí, este postre de aquí, estas gaseosas. Empieza por hacer 10 flexiones de pecho hoy, 10 mañana, y así de a poco vas a empezar a proponerte en tu corazón cambiar de verdad. Adquiere sabiduría y conocimiento para que llegues a ser 10 veces mejor que los demás, no para humillarlos, para ayudarlos y para recibir la bendición de Dios. Que Dios te bendiga. Déjame orar por ti para que Dios te llene en sabiduría con esta promesa. Santiago capítulo 1, versículo 5. Todo el que necesite, todo el que esté falto de sabiduría, pídale a Dios, que Él la dará a todos sin reprochar. Oremos. Señor, gracias porque tú eres la fuente de la sabiduría y el principio de la sabiduría es el temor a ti, el temor a Jehová. Que tengamos temor de ti, Señor, que te demos reverencia, honra y gloria. Te quiero pedir de manera especial por todas las personas que están aquí siguiendo el Ministerio Lowen, que anhelan orar en inglés para recibir la bendición en dólares. Anhelan, Señor, llenar su mente de buen conocimiento, de sabiduría, para que sean bendecidos, para que brillen, porque son tus hijos, Señor. Para que en medio de la crisis nosotros sintamos más bendición que nunca antes. Gracias, Señor, por regalarnos el privilegio de escuchar tu palabra. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Quiero aprovechar este último momentico. Mira, estamos promocionando el libro La Herida. ¿Conoces la tuya? Lo compartí hace 8 días en el tema sobre la depresión y los pensamientos suicidas. Mira, este libro ha bendecido a muchas personas. Se llama La Herida. ¿Conoces la tuya? Aquí relato algunas historias y parte de mi historia, cómo Dios me ayudó a vencer esos pensamientos suicidas, la depresión. Si tú quieres tenerlo, si estás en Colombia, comunícate con el Ministerio Lowen Ministerio @gmail.com y te lo haremos llegar por cualquier donación que quieras hacer al ministerio. A contraentrega te va a llegar tu libro La Herida, escrito por Leo Agudelo del Ministerio Lowen. Y si estás fuera de Colombia, comunícate también, te lo podemos hacer llegar como libro electrónico en tu correo para que lo leas en tu computador, tu iPad o tu teléfono. Que Dios te bendiga y gracias por apoyar al Ministerio Lowen y sigamos orando en inglés, ¿cierto que sí? Que Dios te guarde.